Gracias a Ariel y a toda la gente que está presente acá, a la gente que organizó el evento. Me siento muy honrada de estar haciendo la apertura de esta hermosa jornada. Y vamos a hablar de mentalidad de crecimiento, que es un tema muy interesante, muy actual y muy necesario. Así que voy a compartir pantalla. Soy consultora hace muchos años, casi 21. Mañana cumplo 47, es mi último taller con 46 años. Y durante muchos años preguntábamos inicialmente cuando dábamos un curso de liderazgo, un curso de emprendedurismo, cualquier tipo de curso, la pregunta que era, ¿líder se nace o se hace? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Líder se nace o se hace? Y me asombraba que mucha gente en esos talleres pensaba que uno podía nacer de cierta forma, que uno podía nacer como líder, que uno podía nacer como emprendedor. Y algunas personas poco a poco iban descubriendo que en realidad uno se puede hacer. Y el Growth Mindset y la mentalidad que vamos a trabajar hoy, el mindset que vamos a trabajar hoy, un poco nos interpela a pensar, bueno, ¿qué significa esto de tener este tipo de mentalidades, la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento, tanto en lo individual como en las organizaciones? Vamos a empezar por lo individual, porque es difícil pensar en un tema corporativo si no pensamos primero en cómo nos interpela a nosotros mismos. Así que vamos a empezar con las definiciones. Básicamente la definición de mindset es una definición que acuña Carol Dweck. Es un libro muy interesante que se llamado justamente Mindset, que lo que ella plantea es que el punto de vista que adoptamos sobre nosotros mismos y sobre nuestras propias capacidades afecta la forma en que llevamos adelante las cosas que hacemos. Y puede determinar si podemos lograr lo que queremos ser y si logramos las cosas que valoramos. Este concepto básicamente lo que nos traslada son tres cosas que para mí son interesantes. Primero, descubrir que tenemos una opción, que la mentalidad solamente es una creencia y que esa creencia es muy poderosa, pero está en nuestra mente, razón por la cual podemos elegir cambiar. Podemos cambiar nuestra posición, tenemos la opción de ser como queremos ser. El segundo punto es que podemos aprender. Y respecto de esto las personas nacemos con deseo de aprendizaje, queremos aprender, pero con el tiempo pareciera que hay cosas que hacen que esto se desestimule. Yo tengo una hija muy pequeña, está en el nivel primario de educación y me acuerdo cuando yo le empecé a explicar matemática que veía cuentas como estas, por ejemplo, 5 más 5, ¿cuánto es? Y pensábamos con mi hija, bueno, hay una sola respuesta posible, que sería 10, ¿no? ¿Qué pasaría si a nuestros hijos les preguntaran, esto más esto es igual a 10? ¿Cuántas opciones tendrían para responder a esa pregunta? En gran parte el sistema educativo nos condiciona a tener que buscar la única respuesta, la respuesta correcta. Y esa búsqueda de la respuesta correcta, 5 más 5, ¿cuánto es?, desestimula muchísimo nuestra capacidad de aprendizaje. Y el tercer punto es que somos valiosos. Por lo tanto, si nos esforzamos y si queremos crecer, vamos a poder crecer y este cambio aumenta nuestro valor personal. Estos tres puntos son puntos que nos ayudan a entender justamente algo que, si hay en la sala muchos coaches, nosotros tenemos bastante claro, pero en general los líderes y las organizaciones no tienen tan clara, que es cómo puede ser que una simple creencia pueda transformar nuestra vida. Y en el paralelismo esta forma opera exactamente igual en la transformación organizacional. Podemos cambiar las creencias de las personas que componen las organizaciones para poder transformarlas. Y hoy vamos a tratar de bucear en estos conceptos. En principio lo que sabemos es que es cierto que estas creencias afectan nuestras capacidades y en particular afectan directamente las decisiones que tomamos respecto del aprendizaje, el esfuerzo que ponemos o que no ponemos en aprender a alcanzar los objetivos y la forma en que reaccionamos ante el éxito y el fracaso. Y estas tres cosas se ven afectadas por nuestro mindset. Carol Dweck plantea que hay dos mindset básicos. Uno es la mentalidad fija o el fixed mindset, le vamos a llamar en español para que sea más fácil, que es esta creencia de que nuestras capacidades están grabadas en piedra y tenemos la urgencia de probar una y otra vez cuánto valemos. Es un tipo de mindset que nos convierte en no aprendices, porque sentimos que nacimos con esas capacidades y que lo que tenemos que demostrar es que ya las tenemos. Sin embargo, la mentalidad de crecimiento lo que nos dice es que podemos cultivar a través del esfuerzo nuestras capacidades y que el verdadero potencial es totalmente desconocido. Es imposible prever cómo una persona con los años, con la pasión, el esfuerzo y el entrenamiento puede llegar en su mentalidad de crecimiento. Cuando pienso en la mentalidad de crecimiento, pienso mucho en una peli. No sé si les gustan las pelis. A mí me gustan mucho las pelis antiguas.
Y en particular, de chica amaba esta película, no sé si la conocen, es El Mago de Oz. Y pensaba hace poco tiempo cuando la vi con mis hijos creo que por centésima vez, ¿qué le pasaba a Dorothy y a sus amigos, no? Tenían un deseo, querían ser cierta cuestión. Sin embargo, lo revelador de la historia del Mago de Oz es que estos 5 personajes descubren el verdadero poder que tenían ellos mismos en su interior a partir de recorrer por un camino de transformación. Ellos tenían la voluntad que Dorothy necesitaba, la sabiduría, el espantapájaro, el amor del hombre de hojalata y el valor que tenía el león estaban ahí, simplemente necesitaban salir a buscarlo y encontrarlos en ellos mismos, ¿no? Creo que es interesante esto como metáfora, porque muchos de nosotros vemos estas películas y decimos, ¿qué es lo que buscaban estos personajes? Si no estaba dentro de ellos mismos esto que estaban buscando, ¿no? En la mentalidad de crecimiento nosotros pensamos que internamente nosotros podemos empezar a recuperar aquellas cosas que deseamos y con esfuerzo, foco y trabajo lo podemos lograr. ¿Alguna vez alguien te dijo que eras bueno en algo y que no eras bueno y terminaste aprendiéndolo? ¿Te pasó? A mí me pasó una vez muy, muy fuertemente cuando empecé a correr fuerte. Yo corría carreras como muchos en Buenos Aires, de 10 kilómetros. En realidad me gustaba mucho correr 21 kilómetros y entrenaba con un equipo de alta performance. Y yo no era de alta performance, era una persona más, amateur. Pero tenía muchas ganas de correr la maratón de Buenos Aires de 42 kilómetros. Fue en el año 2006. Y nuestro entrenador nos dijo a algunos que no podíamos correr, que no estábamos preparados para correr, que eso era algo que teníamos que preparar con el tiempo, que era para los de alta performance, para los profesionales. Y la verdad es que yo sentía que sí podía correr y lo quería probar. Y me anoté medio sin contarle a mi entrenador que me había anotado. En realidad mi equipo no sabía que yo iba a correr. Tenía muchas ganas de correr. Y cuando empezó la carrera era un día de mucha lluvia, no sé si alguien corrió esa carrera, fue una carrera muy épica, carrera 2006 de 42 kilómetros de Buenos Aires, llovía mucho, 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 y todo mi equipo estaba acompañando a uno de los compañeros que era alta performance, que estaba corriendo y que de hecho la corrió muy bien. Y cuando llegué al estadio River Plate a los 42 kilómetros, ahí estaba mi preparador físico, y me dijo algo que a mí me dejó marcada para siempre. Me dijo, esta carrera uno la corre con la cabeza, no la corre con el cuerpo, ¿no? Y a mí me quedó marcado esto. ¿Cuántas veces mi entrenador me dijo que yo no podía correrlo? Yo me animé a correrlo porque sentía que podía. Y sin embargo el mensaje de mi preparador físico fue, lo corrís con la cabeza, ¿no? Lo corriste con tu deseo, lo corriste con tu esfuerzo, lo corriste con tu concentración y pudiste de alguna forma prosperar, avanzar ante una situación muy difícil porque tenías justamente esta mentalidad de crecimiento. Pensemos cuántas veces nos dijeron a nosotros mismos, otras personas, o incluso nosotros mismos nos dijimos que no éramos buenos para algo y finalmente terminamos aprendiéndolo y haciéndolo. Y ahí vamos a tener un montón de ejemplos sobre esto. Y les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Tuvimos uno de esos días que hay que borrar de la agenda. Tuvimos un grave error en el trabajo. Salimos de laburar, fuimos a la facultad, dejamos el auto en cualquier lado. Nos hicieron una multa. Y cuando llegamos, encima la nota del parcial que íbamos a buscar era bastante mala. ¿Qué pensaría una persona de mentalidad fija frente a estos problemas, no? Primero de todo lo que diría es, soy un fracaso. Soy una perdedora. Trágame tierra, no puedo más. Por supuesto va a pensar que la vida es injusta, que todos sus esfuerzos son inútiles, que es la persona más desafortunada del planeta. Yo decía, me hizo pis un elefante cuando tenía ganas de decir esa clase de frases. ¿Y qué hacíamos? ¿O qué se puede hacer cuando uno tiene esta mentalidad? ¿Qué tendemos a hacer? ¿O hacemos nada? ¿O nos encerramos en el placar a llorar? ¿O rompemos algo? ¿O gritamos? Porque la mentalidad fija lo que crea es una sensación de fracaso y de parálisis muy importante. Sin embargo, frente a estas mismas dificultades, la mentalidad de crecimiento lo que nos convoca es, a pesar de la angustia, a pesar de la preocupación, asumir nuevos riesgos, afrontar estos desafíos, a trabajar para ellos, a entender que tengo que esforzarme más en las clases, a que tengo que tener mayor cuidado donde dejo el auto y que tengo que conversar con quien tuve ese error para tratar de aprender de él. Son dos enfoques completamente diferentes frente a la misma situación y un poco lo que estas mentalidades nos plantean es qué desafíos tenemos que cumplir para empezar a ser cada vez personas que tengamos mayor mentalidad abierta. Y una de las preguntas que me parecen importantes que nos hagamos, acá hay varias, tiene que ver con algunas coordenadas que nos pueden dar pistas. Por ejemplo,
Perdemos el tiempo demostrando mucho lo que somos, lo bueno que somos, en vez de ponerle foco a lo que podríamos mejorar. Atención, porque podemos estar frente a una tendencia a mentalidad fija. Somos los que barremos la mugre abajo de la alfombra, ocultamos los errores y las deficiencias en lugar de superarlas. Somos negadores de las cosas que nos pasan. Buscamos alrededor nuestro un entorno que no nos desafíe, gente que nos adule, gente que nos diga lo bueno que somos, o somos capaces de enfrentarnos con personas que sean personas que nos challengeen. Y por último, ¿buscamos jugar a lo seguro? ¿Trabajamos siempre en la zona de confort? ¿O buscamos experiencias que nos sacan de ahí? En definitiva, lo que Carol Dweck nos plantea es que la mentalidad fija nos hace estar muy pendientes de cómo nos van a juzgar, y la mentalidad de crecimiento nos hace sentir todo el tiempo preocupación por sobre cómo mejorar. Ahora, las coordenadas respecto de algunas cuestiones básicas de lo que las organizaciones hoy se preguntan también están definidas desde este concepto. Respecto del éxito, para las personas de mentalidad fija, consiste básicamente en demostrar que somos inteligentes, talentosos y validarnos. Sin embargo, para la gente que tiene capacidad y mentalidad de crecimiento, se trata de esforzarnos para aprender algo nuevo, para desarrollarnos. Si hablamos del fracaso, para las personas de mentalidad fija, el fracaso te expone lo poco inteligente o talentoso que sos. Y también te define, y esto es algo muy importante. El fracaso en la mentalidad fija nos define. Pasa de ser una acción, fracasé en esto, a una identidad. Soy un fracasado o una fracasada. Sin embargo, en la mentalidad de crecimiento, el fracaso es justamente no crecer, no alcanzar las cosas que deseamos, no desarrollar nuestro potencial. Es un problema que hay que afrontar, hay que tratar y aprender de él. Me acuerdo que yo cuando empecé el CBC, yo venía de la química y me costaba un montonazo estudiar materias humanísticas. Y me enfrenté con Sociedad y Estado, que era la primera materia de la UBA donde tuve que empezar a escribir cosas que no eran fórmulas. Y me acuerdo la dificultad enorme que tenía frente a ese desafío y lo que tuve que aprender para superarla. Cuando entré en la facultad de psicología, me pasó lo inverso. Los psicólogos que estaban ingresando a la facultad no podían con la matemática para psicólogos. Si hay algún psicólogo en la sala que comparta cómo fue pasar por la primera materia de la carrera, que era matemática para los psicólogos. Toda la vida nos dijeron que las matemáticas no eran para los psicólogos, que los psicólogos éramos de otro lugar. Yo lo que intenté hacer cuando fui ayudante en esa materia fue empezar a pensar cómo desafiábamos a las personas que querían ser psicólogos a que se amiguen con las matemáticas, a que entienden que detrás de las matemáticas había que afrontar un desafío, había que salir de la zona de confort y que era posible que alguien que estudiara una humanística pudiera aprender las matemáticas. Me llevaba pelotas de básquet, hacía lo que yo podía para estimular el aprendizaje de mis colegas y finalmente era una cátedra que la gente quería venir porque era muy divertido y la gente aprendía del fracaso, justamente a abrir su mente y poder disfrutar también de esa capacidad de aprender algo tan disruptivo como las matemáticas. Otra cosa que Carol Dweck nos plantea es algo sobre el esfuerzo. Para la mentalidad fija, el esfuerzo es algo malo. Al igual que el fracaso significa que no sos inteligente, no sos talentoso, por lo tanto necesitas esforzarte. Si fueras talentoso no necesitarías tanto esfuerzo para hacerlo. Sin embargo, para las personas de mentalidad abierta, de mentalidad de crecimiento, justamente el esfuerzo es lo que nos hace inteligentes y talentosos y hace que nos preocupemos por mejorar. Volviendo un poco al ejemplo de las carreras, muchos de nosotros, no sé si alguien en la sala corre carreras porque no puedo ver el chat, pero una de las cosas más lindas que hay en las carreras es quedarse a ver a los últimos que llegan. Por lo general los deportistas de mentalidad fija cruzan la meta y se van. Y muchos nos quedamos a ver el esfuerzo de los que van llegando últimos. Quizás en los 10K pueden llegar a la hora y media, los mayores, las personas que realmente tienen dificultades, y nos quedamos a aplaudir esa llegada, porque entendemos que en el esfuerzo está el talento y está la pasión por lo que hacemos. Así que esto de poder valorar el esfuerzo, de poder aplaudir el esfuerzo, es algo que las personas con mentalidad de crecimiento desarrollamos constantemente. Algo vinculado con el perfeccionismo. Para la gente de mentalidad fija, el perfeccionismo tiene que ser ya. Es no cometer ningún error y es algo que buscamos de forma inmediata. Sin embargo, en la mentalidad de crecimiento no es inmediata y justamente se trata de aprender con el tiempo, de perfeccionarnos con el tiempo. No significa que las personas de mentalidad de crecimiento no sean perfeccionistas, sino que se entiende cuán difícil es y cuánto hay que trabajar para lograrlo. Trabajar algo durante mucho tiempo para empezar a entenderlo y a partir de ahí
enfrentar ese reto e ir perfeccionándonos. Pienso en todos los paradigmas que hoy estamos trabajando respecto de la prueba y el error como parte justamente de la perfección, como parte de ir aprendiendo y reduciendo la incertidumbre que hoy nos rodea en los contextos de alta complejidad. Por lo tanto, es importante preguntarnos qué mentalidad tenemos de estas dos, a dónde nos gustaría ir y qué mentalidad nos va a llevar ahí realmente. Yo me preguntaría y les pido que reflexionemos individualmente, cada uno de ustedes, y un poco en fantasía, qué cosas te gustaría empezar a hacer, que no hiciste quizás porque tenés miedo, porque no sabés, porque sentís que no es para vos. ¿Qué cosas te gustaría retomar que dejaste en el camino? Y una cosa que a mí hoy me interpela principalmente es cómo estoy educando a mis hijos respecto a estas mentalidades. Y también cómo fui educada yo. Porque, bueno, ahí también tenemos un modelo, pero principalmente pensar, bueno, cómo estamos generando estas conversaciones y cómo estamos trabajando para que nuestros hijos tengan estas mentalidades de crecimiento, que son además las que hoy nos van a llevar a poder tener mayor éxito en el mundo del trabajo. Hay una frase muy linda de Barber que dice: no divido el mundo entre los débiles y los fuertes, o en los exitosos y los fracasados, sino en los que aprenden y los que no aprenden, ¿no? Y un poco pensando en esto, les traje algunas imágenes para que vean de personas que cuando empezaron mal. ¿Qué tienen en común estas personalidades? Estas, por poner otros ejemplos, ¿no? Son personas a las que le dijeron que no iban a poder. Elvis Presley, Amy Winehouse, Darwin, Oprah, J.K. Rowling, Michael Jordan. Son todas personas que cuando empezaron sus primeros pasos en sus carreras les dijeron que no eran buenas, que no iban a funcionar, que no iban a triunfar. Entonces yo me pregunto, ¿no es el potencial, la capacidad de alguien para desarrollar sus habilidades? ¿Y cómo podemos saber hasta dónde va a llevar el esfuerzo y el tiempo a una persona, no? Y en esta filmina no hice una representación cultural. Hay muchas más mujeres incluso. Acá hice una mitad y mitad para tener equidad, pero muchas mujeres ni siquiera pueden intentarlo, ¿no? Entonces yo me pregunto cuántas veces nos dijeron que no podíamos hacer algo y lo dejamos de hacer antes de empezarlo, o los primeros pasos y nos fuimos para atrás. Bueno, estas personas, estos ejemplos, son ejemplos de que es posible avanzar, pero esto requiere romper muchísimos paradigmas, ¿no? Y en definitiva, entender que todas las personas nacemos con amor al aprendizaje, que no tenemos que bajarnos de esa ola, ¿no? En definitiva, está buenísimo pensar en algún momento en que disfrutamos de algo, de practicar un deporte, de hacer algún baile, de aprender algo, un hobby, y se hizo difícil y lo abandonamos y nos bajamos del barco. Algo que empezamos y que el tiempo no nos daba, que nos parecía que estábamos aburridos, que nos sentíamos cansados porque el trabajo. Bueno, tratamos de pensar la próxima vez que nos pase que quizás estamos frente a una situación que nos tenemos que enfrentar a nuestra mentalidad fija. Pongamos esa situación, esa necesidad de aprendizaje en mentalidad abierta y pensemos cómo podemos conectar con eso para seguir adelante y ver si eso nos ayuda de alguna forma a superarlo. Por otro lado, es muy muy tentador en nuestra cultura occidental en particular crear un mundo en el que seamos perfectos. Y la idea es poder de alguna forma destruir esta burbuja, ¿no? Es tentador encontrar amigos que nos adulen, parejas que nos amen, contratar personas que sean parecidas a nosotros, pedir feedback. En ese sentido, es importante pensar que quienes nos rodeen no sean devotos de nosotros mismos, que nos ayuden a ser críticos, que nos ayuden a hacernos preguntas, que nos ayuden a cuestionarnos. Entonces, en algún punto también es importante cuando creamos nuestro mundo de relaciones, crear un mundo que sea realista, que nos ayude a poner los pies en la tierra. Frente a la adversidad, mayor conexión. ¿Hay alguna vez en tu pasado alguien que te midió? ¿Alguna nota de examen? ¿Alguna persona que te echó del trabajo, que te desvinculó porque no eras buena? No sé, ¿alguna vez hiciste algo que fue deshonesto? No importa lo que sea. Concéntrate en esto y sentí, más allá de la emoción, de la frustración y de la angustia, ¿qué pudiste aprender de esto? Frente a la adversidad tenemos que lograr activar nuestro modo pregunta. Preguntarnos, ¿qué aprendí de esa experiencia? Preguntarnos, ¿cómo puedo utilizar esta experiencia para crecer? Y llevarte con vos en ese momento de reflexión preguntas que te ayuden a lograr estar más conectada con vos misma o con vos mismo. Y por último, para confrontar el bajón, la espada del optimismo. ¿A qué se refiere con esto? A intentar cada vez que estamos deprimidos, justamente o enojados o frustrados, en pensar en el aprendizaje, en el desafío, en poder confrontar los obstáculos
obstáculos, en pensar en las veces que nos paramos frente a la adversidad y no la adversidad como un lastre, y ver qué nos pasa con todo esto. Todos estos conceptos que acabamos de conversar tienen que ver con el plano individual. Y en las organizaciones, ¿cómo funcionan estas mentalidades? ¿Cómo es que funciona todo esto en el mundo organizacional? Y lo que Carol Dweck nos dice en el mundo organizacional, en las escuelas, en las familias, es que funciona exactamente igual. Por tanto, yo les traigo algunos conceptos y algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes sobre cómo se puede atravesar la transformación de la mentalidad en las organizaciones. Y quiero recomendarles especialmente un artículo de la Harvard Business Review de Gino y Stat que se llama Why Organizations Don't Learn. ¿Por qué las organizaciones no aprenden? Y parte de lo que vamos a compartir a continuación tiene que ver con algunos insights y algunos consejos que parten de este artículo. En principio, lo que ellos plantean y lo que plantea Carol Dweck es que cuando las empresas no aprenden es porque hay un montón de sesgos que están operando. En principio, organizaciones que se centran demasiado en el éxito, que actúan con demasiada rapidez, que se esfuerzan porque las personas se encajen en cierto estándar, en cierto modelo y que confían demasiado en la expertise. Vamos a ver cómo cada uno de estos sesgos plantean diferentes estrategias posibles para poder afrontarlo. En principio hay un desafío que es el miedo al fracaso. El fracaso puede desencadenar en las organizaciones mucha frustración y en particular cuando hay una cultura donde ese miedo al fracaso está legitimada, bueno, justamente las personas cuando tienen problemas lo que hacen es evitar o ocultar los errores debajo de la alfombra. Y esta tendencia se acentúa mucho más cuando existe una cultura organizacional donde hay un miedo al fracaso. En las estructuras donde los proyectos no tienen tiempo, dinero para experimentar y justamente se fijan siempre un plan, o sea, culturas que no son ágiles en particular, siempre habilitan a las personas a asumir mucho menos riesgos, por lo tanto el miedo al fracaso es una gimnasia de un músculo muy debilitado. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a experimentar y hacemos siempre lo mismo, cuando fracasamos es demoledor. Sin embargo, cuando estamos en culturas donde nos estimulan a experimentar, a probar cosas nuevas, y experimentar tiene como consecuencia que las cosas pueden salir bien, pero también las cosas pueden salir mal, aprendemos de ese error y el experimento nos ayuda a seguir aprendiendo. Entonces, atención con empresas con culturas donde hay poco nivel de experimentación, trabajamos mucho en la zona de confort y las personas están muy atemorizadas a la hora de cometer errores porque están acostumbradas y su músculo de experimentación y aprender del error está súper debilitado. Otro de los desafíos, obviamente, es el desafío de detectar la mentalidad fija. Cuando vemos organizaciones donde las personas tienen que parecer inteligentes y ven el fracaso como algo que hay que evitar, en particular cuando vemos que se limita la capacidad del aprendizaje a solamente evaluar el buen rendimiento y no se fija en el potencial de las personas, atención porque ahí tenemos un gran desafío en las organizaciones. También hay otro desafío que es el exceso de confianza en el rendimiento anterior. ¿Sí? Es eso de a la hora de tomar decisiones, pensar cómo lo hicimos antes. Culturas donde se ha perdido la curiosidad, donde se ha perdido el compromiso y la determinación, que son 4 elementos que de alguna forma conforman el potencial, junto con la perspicacia, con la viveza, hace que tomemos decisiones siempre en base a cómo lo hicimos antes. Y si no funcionó, peor todavía. Si funciona, no lo toques, como se dice en las plantas industriales. ¿Para qué vamos a cambiar lo que está funcionando? Bueno, este exceso de confianza en cómo lo venimos haciendo, esta inercia, hace que las mentalidades sean muy fijas y la gente no se anime justamente a poder tener curiosidad, compromiso y disciplina a la hora de empezar a desarrollar su potencial y aprender. Y por último, el sesgo de atribución, pobres gatos negros, que siempre se les atribuye este sesgo como imagen, pero bueno, son culturas donde cuando las cosas salen bien, el éxito se les atribuye a los éxitos de las personas que lo hacen, a su brillantez, a su habilidad fuera de serie. Sin embargo, cuando fracasan, esto tiene que ver con la mala suerte, con el mercado, con la macroeconomía. Es un fenómeno conocido como sesgo de atribución y realmente es un sesgo que dificulta muchísimo el aprendizaje. Las personas no reconocen que el fracaso fue resultado de sus propias acciones, por lo tanto no aprenden de los errores. Ahora, hay algunos caminos a recorrer. Hay muchos caminos a recorrer, como estas autopistas que ustedes ven acá.
Y obviamente pensamos en los líderes y pensamos en cada uno de nosotros como posibles transformadores de nuestro entorno, de la gente que nos rodea, con algunos mecanismos, con algunas técnicas que nos pueden ayudar de alguna forma a adoptar la mentalidad de crecimiento, centrarnos en el potencial y superar justamente este sesgo de atribución. Y uno de ellos es desestigmatizar el fracaso. Insistir constantemente en que los errores son oportunidades de aprendizaje y no un motivo de vergüenza y mucho menos un motivo de castigo. Y tener a personas, en particular a líderes, que actúen de forma que se refuerce constantemente este mensaje. Preguntarse en equipo, ¿asumimos los riesgos en el transcurso del día a día? ¿Somos capaces de apoyar o castigar los riesgos y los problemas de mi equipo? ¿Qué emociones asumimos a la hora de fracasar como equipo? ¿Qué emociones nos habilitan a fracasar como equipo? Tener conversaciones tanto sobre el plano de cómo reaccionamos frente a los fracasos, así como qué emociones habilitan que podamos vivirlos de forma plena, de que podamos asumirlos y que podamos sacar provecho de estos fracasos como oportunidades de aprendizaje. Otro de los puntos y de las cosas que nos propone esta salida o esta transformación cultural es adoptar justamente y enseñar lo que significa la mentalidad de crecimiento. Y esto de alguna forma nos convoca a cuestionar nuestro propio pensamiento a la hora de analizar, bueno, esta persona puede mejorar. Visibilizar las mejoras que hemos tenido o que ha tenido esa persona y no quedarnos estancados con impresiones iniciales. También es muy interesante, y yo lo hago mucho desde el plano apreciativo, que es recolectar historias donde empleados de alto rendimiento que se dedicaron a su trabajo fracasaron y pudieron aprender y pudieron triunfar. El otro día estaba en una conferencia donde el CEO de la compañía contó un gran fracaso de la compañía, donde él fue protagonista cuando era comercial y así todo había podido con los años ser el director general de la compañía en Argentina. Cómo estos ejemplos de poder generar historias, de poder contarnos historias, hacer un buen storytelling donde podamos mostrar cómo los errores son parte de un aprendizaje y no son castigados, o por lo menos son motivo de aprendizaje resiliente, también es muy interesante a la hora de empezar a enseñar esta mentalidad de crecimiento. Y por último, cuando revisamos el desempeño, tanto de forma formal como informal, poder conversar y reforzar comentarios justamente sobre el valor del esfuerzo y no solamente sobre el desempeño. Hablar sobre el esfuerzo, hablar sobre el día a día, hablar sobre lo que nos cuesta remar las complejidades, también es algo que nos ayuda a posicionar la mentalidad de crecimiento como un tema clave a la hora de pensar en cómo promoverlo en nuestros equipos. Obviamente las personas a las que se les enseña todo esto ven mucho más claras las oportunidades de mejora. Otro punto es tener en cuenta el potencial. Y cuando hablamos de tener en cuenta el potencial y hablamos de sacar estas primeras impresiones de la persona, también hablamos un poco de a quién estamos contratando en las organizaciones. Muchas veces uno va a una organización y se encuentra con que los perfiles son muy parecidos al jefe, ¿no? Y nosotros pensamos que de alguna forma tenemos que lograr en el potencial también promover la diversidad. La diversidad nos ayuda a la hora de empezar a pensar en la mentalidad de crecimiento, a buscar apoyo a la hora de buscar complementariedad, curiosidad y como líderes también tener más tendencia a responder con preguntas que dando respuestas. Empezar a dejar de ser de alguna forma proveedores compulsivos de respuestas cuando las personas nos preguntan cosas, sino devolver una pregunta que ayuda a que el otro pueda tomar decisiones. Y aunque estas decisiones sean decisiones que no están alineadas con nuestras propias decisiones, poder darles la libertad a los otros de poder probar, de poder experimentar. Mirar el semillero también es clave, ¿no? Empezar a mirar a las personas que no entran en el radar de la línea, que no son las que me elige el supervisor, el jefe o el gerente cuando le pregunto ¿quién es la persona de más potencial? Empezar a mirar realmente en toda la diversidad de personas con las que trabajamos para empezar a descubrir qué es lo que cada una de las personas tiene para aportar a este equipo y tiene para aportar al futuro de la organización. Otro de los puntos interesantes que ayuda a promover la mentalidad de crecimiento, y muchos de nosotros sufrimos de eso muy a menudo, es tratar de prevenir el agotamiento. El agotamiento no es realmente muy buen amigo de la mentalidad de crecimiento y las personas que están muy cansadas difícilmente puedan tener tendencia a aprender muchas cosas o aplicar las que ya saben. Hay un montonazo de estudios del año pasado de la pandemia de contagios de médicos que por cansancio, por agotamiento,
dejaban de tener en cuenta medidas de seguridad muy básicas a la hora de prevenir la enfermedad, como el lavado de manos, ¿no? Como uno, cuando está muy cansado, deja incluso de aplicar lo que ya sabe, ¿no? Y mucho menos podemos pedirle a alguien que está totalmente agotado que aprenda. Hay que tratar de prevenir el agotamiento, hay que tratar de lograr el equilibrio, porque las mentalidades de crecimiento necesitan tiempo de reflexión y una cabeza que pueda estar dispuesta a sostener la atención propia de aprender desde el error también. Y esto va de la mano de algo muy importante. La agilidad es uno de los 4 puntos cardinales de la agilidad, ¿no? El corazón de la agilidad nos dice, los equipos tienen que poder reflexionar. Si estamos todo el tiempo activos, si estamos todo el tiempo haciendo, ¿cuándo tenemos realmente tiempo para reflexionar, para parar la pelota, para entender qué hacemos bien, qué podemos mejorar, qué hacemos mal? Yo me acuerdo cuando yo empecé, uno de mis primeros trabajos, un jefe me dijo a mí, no te pago para pensar, no te pago para reflexionar. Y cuánto de eso cambió con el tiempo, con los años, ¿no? Yo creo que hoy por hoy nosotros podemos habilitar a que todos tengan espacios de reflexión y que todos tengan espacios de toma de decisiones, con estructuras liberadoras que son herramientas muy valiosas a la hora de pensar las dinámicas de transformación. Hay una estructura liberadora que se llama 15%, que lo que hace es preguntarnos qué cosas podemos hacer distintas, sin más recursos ni permisos, para mejorar nuestro trabajo. Si todos nosotros pudiéramos tener un espacio para definir nuestro 15%, seguramente las organizaciones serían organizaciones con mucha más mentalidad de crecimiento. Recuerden, un 15% que nos interpela a decidir y a pensar y asumir un riesgo distinto. ¿Qué cosas puedo hacer sin pedirle permiso a mi jefe, sin tener que tener más recursos de los que hoy tengo, para mejorar mi trabajo? Para eso tenemos que tener pausas para pensar solos y también para pensar con otros. Y en definitiva también tenemos que poder fomentar la reflexión después de hacer. Porque una cosa es reflexionar mientras que estamos haciendo, parar la pelota, mirar el arco para saber dónde voy a patear. Y la otra es, bueno, cómo reflexionamos y aprendemos después de haber jugado el partido, ¿no? En ese sentido, entender que parte de la reflexión posterior tiene que ver justamente con el aprendizaje. Significa ser honestos con nosotros mismos. Significa poder valorar la importancia de poder pensar con otros. Y una forma muy interesante que propone la agilidad para esto se llaman retrospectivas. Ayer hablaba con un agilista amigo y acordábamos algo. Si pudiéramos dejarle un legado a cualquier gobierno, cualquier empresa, cualquier escuela, cualquier biblioteca, lo único que le diríamos sería hagan retrospectivas. Hacer retrospectivas es realmente una herramienta clave, y la retrospectiva lo que nos pide simplemente es que nos reunamos en equipo a hablar de lo que acabamos de vivir, de nuestra experiencia, de lo que acabamos de producir. Refuerza justamente este espacio, las premisas propias de la mentalidad de crecimiento, la experimentación, las pruebas, el aprendizaje, el uso compartido, el crecimiento, la capacitación. También nos dan un lugar seguro para que podamos, como miembros del equipo, compartir los desafíos a los que nos enfrentamos, y también permite que el equipo discuta de forma abierta y de forma colaborativa las formas de superar estos desafíos o estos problemas. Las retrospectivas permiten que los equipos tengan un crecimiento en su mentalidad que sea sostenible en el tiempo. Para los que no saben lo que es una retrospectiva, básicamente la retrospectiva tiene una estructura de conversación muy básica: qué salió bien, qué podría haber salido mejor, qué hemos aprendido. Y el rol del líder en esas conversaciones es de mantener la seguridad psicológica en el equipo y lograr mayor apertura. Una de las retrospectivas más conocidas quizás para nosotros es la Estrella de Mar, donde lo que hacemos es preguntarnos 5 cosas. ¿Qué cosas tenemos que empezar a hacer? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer más? ¿Qué cosas tenemos que hacer menos? ¿Y qué cosas tenemos que seguir haciendo como las estamos haciendo? Si son 5 puntas de conversación que ayudan muchísimo justamente a tener este músculo de poder analizar de forma retrospectiva, al haber terminado un proyecto, una tarea o enfrentarnos a una dificultad, cómo podemos como equipo ir fomentando nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje, tanto individual como colectivo. Otro punto súper interesante de lograr potenciar de alguna forma la mentalidad de crecimiento de las culturas es potenciar la identidad, la individualidad. Algo ya compartí antes, pero me parece importantísimo poder desarrollar esto. Es tratar de que las personas que aprendimos con el tiempo, con la educación, con los primeros trabajos, de alguna forma a seguir normas y reglas organizacionales, y nos esforzamos mucho por intentar encajar, que ese poder estar adaptado a las organizaciones no haga que perdamos nuestra individualidad
individualidad, que perdamos nuestra singularidad, porque la diversidad hoy por hoy es valorada, es ideal para enfrentar la complejidad y para enfrentar el contexto de aprendizaje. Steve Jobs decía una frase que muchos de nosotros quizás valoramos un montón, si no la conocen se las dejo para que la noten: no tiene sentido contratar a las personas inteligentes para decirles lo que tienen que hacer, contratamos a personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pensemos cuando reclutamos a gente joven, a gente nueva, a esa gente que viene fresca a las organizaciones, ¿para qué los llamamos? Y qué importante que es que vengan con su identidad, que sean capaces de adaptarse a nuestra cultura, pero también que vengan con ideas nuevas y que vengan con su identidad bien firme para poder ponerle un elemento distinto a la alquimia que hoy generamos en las organizaciones. Hay un truco más, entre comillas, si podríamos llamarle truco, pero una cosa más que podemos probar, que es ponerle foco a la utilización de las fortalezas. Esto de poder empezar a focalizar en las fortalezas es muy importante y también está vinculado con la individualidad. Si nosotros logramos que las personas se distingan en la multitud de colaboradores que somos, que sean individuales, que sean distinguibles, que tengan sus particularidades, que puedan ejercer sus puntos fuertes con libertad, que puedan ser curiosos, que puedan amar el aprendizaje, que puedan ser perseverantes y que puedan identificar oportunidades de mejora y que puedan aprovecharla, podemos lograr desarrollar al máximo las fortalezas que trae cada uno, sin tener miedo a que su crecimiento nos ponga en cuestionamiento a los que ya estamos en ciertas posiciones jerárquicas. Nosotros hace mucho le llamábamos el serruchito, no sé si recuerdan esa forma de llamarlo, que era, bueno, muchos jefes tenían miedo que la gente crezca, desarrolle sus fortalezas, porque estaban con un serruchito, serruchándoles el piso, ¿no? Hoy sabemos que los líderes tenemos que trabajar en hacer crecer esas fortalezas, en tratar de potenciar esas fortalezas, y que los líderes tenemos de alguna forma que ayudar a la gente a combatir esa tendencia a encajar y a poder liberarse para ser ellos mismos. Y para eso tenemos que también estimular los puntos fuertes, y hay una técnica que yo quería compartirles, ahora les voy a compartir su nombre, se llama Positive Gossip, es en inglés, es una estructura liberadora que está todavía en estudio, pero las veces que yo las he hecho en transformaciones culturales han sido experiencias muy lindas, y es poner a la gente de un equipo en una ronda, y bueno, en este caso sería virtual, las breakout rooms, de forma azarosa, las metemos en las breakout rooms en parejas, y la primera vuelta les pedimos que en esa primera vuelta las personas compartan algo positivo sobre cualquier persona que está en la sala en el día de hoy. Que elijan a alguna persona de la sala y que le comenten al otro un rumor positivo, algo que ven positivo sobre esa persona. En la segunda vuelta hacemos otro random en la sala del Zoom y le pedimos a esa pareja que se enfrenta que comparta un chisme positivo sobre una persona que me haya ayudado en lo personal a sobrepasar alguna dificultad. Entonces pasamos de la primera vuelta de contar en general algo positivo de alguien, a la segunda vuelta a compartir algo sobre alguien que me ayudó, ¿sí? Y la tercera vuelta, que es la última vuelta, esa donde queremos llegar, estamos caldeando el ambiente, lo que hacemos es cuando se enfrenta al azar con la tercera persona, que le diga directamente, sin decirle mucho más, qué es lo que valora de esa persona, directamente a los ojos. Y de alguna forma, esta experiencia de Positive Gossip lo que nos hace es empezar a generar cuán importante es esto de poder destacarnos, de poder darnos, de que estos rumores de cuán buenos somos se empiecen a dar de forma frontal. Luego de esta experiencia, los que la quieran probar, pruébenla porque es muy linda y es muy emocionante. En un plenario nos preguntamos qué pasó, qué notamos, qué es lo que pasó en las diferentes rondas y cómo llegamos a ese momento del reconocimiento frontal, del Positive Gossip cara a cara, cuando estamos frente a la persona que tenemos que decir, bueno, y ahora, ¿qué te digo? ¿Qué es lo mejor que tengo? ¿Cuál es el punto fuerte que te quisiera decir? Otra técnica que usamos en la agilidad son los cudos. Los cudos son tarjetas donde de alguna forma reconocemos, ya sea en un buzón, en una pared o simplemente en una ronda de cudos, qué es lo que más valoro del otro frente a una dificultad, frente a un tema que estemos trabajando, cómo reconozco y agradezco al otro por estar, por ser parte del equipo. Y eso es algo que también es súper interesante a la hora de trabajar en esto de estimular los puntos fuertes, reconocerlos, nombrarlos, agradecerlos, también es una forma de generar una cultura que nos ayude a generar una mentalidad de crecimiento. Y por otro lado, algo muy importante es poder
tener una cultura donde podamos hablar sobre la seguridad, los riesgos, implicar a los equipos también en las conversaciones, poder empezar a hablar abiertamente con los equipos cuando vemos que va a haber un problema y poder debatir con ellos qué podemos hacer. Una de las tendencias más fuertes de la agilidad se llama Modern Agile, y la agilidad moderna tiene uno de los 4 puntos más importantes, es hacer de la seguridad un prerequisito antes de empezar a trabajar. Poder hablar con los equipos frente a un desafío antes de empezar y compartir, bueno, qué problemas que pensamos que podemos enfrentar, qué riesgos tenemos que mitigar, cómo cuidamos el tiempo, cómo cuidamos la información, cómo cuidamos la plata, cómo cuidamos la salud, cómo cuidamos nuestras relaciones como equipo, cómo cuidamos nuestra reputación antes de empezar. Esas conversaciones también ayudan a generar una oportunidad de abrir la mente a una mentalidad de crecimiento. Y hay un par más que me gustaría compartir, ya son un montón, pero bueno, alguna va a servir y si las aplicamos todas en simultáneo, realmente son una bomba de crecimiento para las organizaciones, que es pensar la expertise como un constructo multidimensional. ¿Qué significa esto? Que la expertise no solamente va a tener que ver con los títulos, con los grados, con los años de la experiencia, sino con los diferentes tipos de experiencia que tenemos. Inclusive, tener en cuenta que cada uno mira la realidad compleja desde un punto de vista distinto. Tuve la oportunidad la semana pasada de trabajar en un Agile Coach donde había una persona de contacto con los clientes directa que hablaba con el director general y le compartía lo que veía, ¿no? Cuánto de la expertise está puesta en las personas que trabajan en puestos de contacto directo, ¿no? Entonces, de alguna forma empezar a cuestionar el sesgo de la expertise. Todos somos expertos cuando estamos trabajando y de alguna forma para mejorar lo que hacemos está buenísimo poder poner al servicio lo que aprendimos en la facultad, lo que aprendimos en nuestro trabajo y también lo que vemos en el día a día, porque eso también es una muy buena fuente de expertise, el poder relacionarnos con lo que estamos viendo en el día a día. Y de alguna forma que los equipos puedan apropiarse de los problemas que los afecten y ayudar a la rotación, que es algo que en cualquier proceso de transformación cultural siempre sale como un pedido explícito. La gente quiere ir a trabajar un día a otro sector, quiere ir a compartir un día con quien se pelea todo el tiempo para ver cómo trabaja, qué dificultades tiene, cómo es que suceden las cosas, quiénes son, machear cara con nombre del mail. Realmente el encuentro de rotaciones variadas, donde podemos compartir momentos puntuales, genera muchísima empatía y fomenta mucho la capacidad de tener mentalidad de aprendizaje y mentalidad de crecimiento, porque al entender cómo trabaja el otro, qué le preocupa, tener esas conversaciones en el puesto de trabajo ayuda muchísimo a poder abrir la cabeza y a poder empezar a aprender cómo me relaciono mejor quizás con áreas donde hoy tengo muchísima fricción. ¡Aplausos, señora! Y el empoderamiento, que los líderes sean capaces de habilitar a otros para actuar. Estamos hablando de un modelo donde si nosotros no dejamos que la gente se sienta habilitada, es muy difícil poder generar una mentalidad de crecimiento, aprender, valer la pena cada esfuerzo que hacemos y realmente querer salir de la zona de confort. ¿Qué le pasa a las organizaciones cuando aplican estas técnicas y otras para tener mentalidad de crecimiento? Miren las estadísticas. En principio, el estudio de ley de Stanford dice que el 47% de las empresas que trabajan en transformar las organizaciones de mentalidad fija en mentalidades de crecimiento logran aumentar en un 47% los niveles de confianza entre sus pares, logran aumentar el sentido de pertenencia, logran aumentar la percepción de que su organización es innovadora y logran aumentar la afirmación de que la organización apoya a que las personas asuman riesgos. Y en un contexto como el que hoy vivimos, todos son preguntas. Por lo tanto, las personas tienen que animarse a probar cosas nuevas. En ese sentido, realmente, además, culturalmente, las encuestas de LinkedIn, hubo una encuesta muy importante, dijo que el 47% de personas tienen menos posibilidades de estresarse cuando trabajan en culturas de growth mindset, el 39% de personas se sienten mucho más productivas y exitosas, el 23% está dispuesto a asumir nuevas responsabilidades adicionales y el 21% se sienten mucho más confiados y felices a partir de la transformación cultural. Todo lo que vimos y más está en estos dos y un libro adicional, Mindset de Carol Dweck, Mindset, cómo encontrar Fulfill Your Potential, y uno que es muy interesante es el de Angela Ducrop, que es Grit,
Es un libro altamente recomendable también, sobre una autora que realmente es muy, muy genial. Así que yo los invito a que puedan empezar a reflexionar primero sobre qué tipo de organización hoy tenemos, cómo es la cultura de mi organización y cuáles son los primeros pasos que podemos empezar a dar para empezar a transformar la cultura. ¿Por dónde podemos empezar con todo esto que acabamos de conversar? Quiero empezar a generar retrospectivas, quiero empezar a pensar cómo valoramos el potencial. Bueno, todo esto que hoy vimos nos presenta un montón de escenarios para poder trabajar en esto, así que yo los invito a que se puedan de alguna forma lanzar a la hora de empezar a pensar cómo podemos transformar nuestra cultura y cómo podemos ser protagonistas de la transformación. Muchas, muchas gracias. Cintia, un placer escucharte. Estuvimos aprendiendo muchísimo a lo largo de los minutos que duró tu presentación y también por eso nos llegaron algunas preguntas que queremos transmitírtelas. Te vamos a pedir que para que podamos formular todas las preguntas, que seas lo más concreta y sintética posible para que entren todas en tiempo. En primer lugar, vos pusiste el ejemplo de Dorothy, y se ve que ese paralelismo que armaste con esa película del Mago de Oz quedó ahí flotando porque preguntan cómo hacemos para mantener la motivación como Dorothy, o sea, el concepto de nunca caer en la curva y todo el tiempo mantener la motivación. A ver, en realidad creo que es importante entender que cuando uno tiene una mentalidad de aprendizaje, todo el tiempo vemos la oportunidad de crecimiento detrás de esto, ¿no? Vemos la oportunidad de entender que detrás de cada dificultad hay un desafío, un nuevo desafío, y que también el techo está muy alto. Digo, entender que realmente una vez que lo logramos tenemos un nuevo desafío por comenzar, y creo que eso también es muy interesante, esto de entender que estamos en una evolución constante y que nosotros somos protagonistas de nuestra propia transformación y que en realidad el aprendizaje es un camino. No es un lugar donde llegamos, es un camino como el que el Dorothy trabajaba, ¿no? Un camino largo y un camino donde podemos ser además protagonistas. Gracias. También otra pregunta que nos llega y que tiene que ver con la diferencia que marcaste entre lo individual y las organizaciones y cómo se quiebra entonces el paradigma de esos sesgos de los cuales vos fuiste enumerando y cómo se hace para quebrar los paradigmas que cuestan en uno y más en una organización. Bueno, se empieza por uno, por eso empezamos por el uno. Primero de todo es entender que la cultura organizacional la hacemos entre todos. No es que la cultura organizacional es algo que está fuera de nosotros, sino que somos nosotros mismos los que somos protagonistas de la cultura. Razón por la cual, si todos empezamos de alguna forma a plantearnos un camino de transformación donde vamos empezando a cambiar nuestras preguntas, empezamos a cambiar nuestras propias percepciones, empezamos a en vez de dar respuesta, empezamos a hacernos preguntas, empezamos a generar reuniones retrospectivas. Si empezamos a dar primeros pasos, posiblemente entre todos podamos ir transformando esta realidad. La realidad no se transforma de un día para el otro, también es un proceso, pero sí empieza por entender que nosotros somos la cultura. Cuando uno dice, no, porque mi empresa, la gente es muy cuadrada, y porque mi empresa no se valora, ¿qué tenés que ver con todo esto, no? ¿En qué te hombro todo el tiempo esto que estás diciendo? Esto de hacernos cargo de que nosotros somos las organizaciones, que nosotros somos la cultura y que si todas las personas damos algún paso hacia ahí, posiblemente incluso mañana mismo ya estamos hablando de que estamos frente a otra realidad organizacional. Y esto es progresivo e es incremental. Otra pregunta que tenemos y que también tiene que ver con el mundo organizacional, ¿cómo podemos ayudar a los colaboradores para prevenir el agotamiento, que fue uno de los temas que también abordaste, y poder justamente fomentar y generar estos espacios de reflexión y de no caer también en la curva del agotamiento? Bueno, yo creo que primero de todo es importante visibilizar que cuando uno está agotado no aprende e incluso puede aflojar en prácticas que ya están sistematizadas. Digo, que la capacidad de cometer errores y la capacidad de dejar de aprender con es algo que es muy frecuente, razón por la cual está bueno visibilizarlo, empezar a pensar en hacer pausas activas, en poder empezar a pensar que en la agenda tenemos que tener tiempo de reflexionar, de parar la pelota. Yo creo que en principio ser conscientes de qué impacto tiene esto, entendiendo además que hoy con el teletrabajo y con todo este contexto pandémico, las jornadas se han extendido, se está reconfigurando la relación de trabajo en la virtualidad. Hay muchas empresas que están empezando a entender que no pueden mandarte mails a las 11 de la noche, un sábado a las 9 de la noche, que por más que estemos conectados, en realidad tenemos una vida que tenemos que poder equilibrar. Entonces, creo que es todo un trabajo en principio de visibilizar, conversar sobre esto, poder
empezar a gestionar con los líderes la puesta de límites a las jornadas extendidas, pero además de alguna forma poder empezar a entender qué consecuencias tiene tanto el agotamiento como el burnout en su extremo, digamos, a la hora del aprendizaje. El agotamiento frena la capacidad de aprender. Y es algo que tenemos que asumir. Si nosotros queremos una organización que aprenda, tenemos que empezar a plantearnos seriamente cómo hacemos para reducir o por lo menos para controlar de alguna forma este nivel de agotamiento que hoy muchos de nosotros tenemos. Y también preguntan cuál es el nombre de la persona de la estrella de 5 puntas que nombraste a lo largo de retrospectiva, digamos, en tu presentación. Es que no sé quién es el autor de la retrospectiva, porque es algo que tengo tan incorporado como una cosa que está como casi en mi ADN, así que no sé, podríamos averiguarlo. No sé si hay un autor definido para la retrospectiva Estrella de Mar, pero si la buscan y ponen retrospectivas Estrella de Mar la pueden encontrar. Y otro dato importante, hay una página web llamada Retromat, la pueden buscar, Retromat, donde hay un montón de retrospectivas posibles. Hay muchas retrospectivas, creo que tiene como 140 retrospectivas. Así que... Muy bueno el dato que comentás, si querés repetir el sitio. Es www.retromat. Busquen Retromat en Google y lo van a encontrar. Es un trabajo maravilloso donde se recopiló todas las retrospectivas que existen, que se conocen de forma amateur y de forma profesional, y se generó esta web donde realmente hay una cosa muy interesante en cómo generar los 5 pasos de la retrospectiva. Así que si no les gusta la Estrella de Mar, busquen el Retromat, y si les gustó la Estrella de Mar, que es una buena forma de empezar a hacer retrospectivas, busquen Estrella de Mar y la van a encontrar. Es muy fácil y además es muy impactante cómo los equipos empiezan a ejercitar el músculo de reflexionar y aprender juntos a partir del uso de las retrospectivas. Muchas gracias, Cintia, por tu tiempo, Gracias por haber contestado todas estas preguntas y por supuesto por tu presentación, que fue sumamente enriquecedora. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.